Muy buenos días, querido oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste en este hermoso sábado, 7 de febrero? Mira, pues ya llegamos otra vez al segundo mes del año 2026. ¿Cómo corre el tiempo, verdad? Recién estábamos con Navidad, disfrutando de las fiestas con los familiares y ya estamos otra vez en los primeros días de febrero. Dicho sea de paso, el próximo sábado es Día de los Enamorados y ya te adelanto que vamos a tener un programa especial. Invitamos a una pareja que nos va a contar, pero eso así sea de paréntesis nomás. Pero te doy la bienvenida a este programa de hoy. Hablamos hoy de algo tan importante que es la educación, que en estos días también ya sabemos que empiezan las clases en las instituciones educativas, hay preparativos, profesores, padres, hay que equipar a los chicos y una movilización de comprar útiles, uniformes y todo eso. Así que pensamos que sería muy importante también hablar un poco acerca de la educación. Hoy el tema específicamente es el rol de los padres y los docentes en la educación. Vamos a ver un poco esta dinámica entre padres y docentes. Tenemos un invitado especial que ya en algunos minutos te voy a presentar. Yo soy Mario Enz, parte del equipo de consejería. Eh, Estoy formando parte de este equipo y nosotros como equipo siempre planeamos el contenido de estos programas Caminamos Contigo y por eso también queremos lanzarte un poco algunas informaciones. El departamento de consejería está ahí para ayudarte en tu situación difícil. De repente estás en una situación conflictiva en tu relación de pareja, con tus hijos, en la familia, en el trabajo o personalmente estás pasando por un momento difícil de dudas, de pensamientos muy negativos, de temores, ansiedad, lo que sea. Estás invitado a buscar ayuda. Nosotros ofrecemos el trabajo de consejería en forma gratuita, es confidencial, así que puedes buscar ayuda bajo nuestro número, que es el 0984 77 77 07. 0984 77 77 07. Estás invitado a escribirnos, llamar, mandar un mensaje, un audio y en horario de oficina vamos a responderte y tratar de ayudarte en tu situación. También te menciono que este programa ahora es en vivo. Estamos aquí en la radio. Si nos escuchas de repente en el auto o en la casa, en la estancia, en algún lugar, gracias por acompañarnos y también queremos decirte que estamos en Facebook Live. Puedes vernos, las cámaras acá están frente a nosotros, nos están observando y estás invitado a vernos también el programa en vivo ahí en Facebook. Nuestro compañero Matías es el que tiene los controles ahí. Y entonces este programa se transmite ahora en Facebook. Luego de esto, durante la mañana se va a alzar en YouTube para que puedas verlo ahí también. Y el programa grabado en audio sale luego el domingo de noche como repetición y en los podcasts de la radio y de Spotify puedes encontrar y escuchar si de repente no pudiste escuchar completamente. Esos son algunos canales que tenemos. Estamos en Instagram también ofreciendo siempre los recursos, los trabajos, mostrando un poco del trabajo que estamos haciendo. Esto es simplemente como para que tengas en cuenta. Si eres nuevo, te invitamos a formar parte de este grupo que nosotros somos el Departamento de Consejería y queremos ayudarles a ustedes especialmente en su situación. Bueno, yo soy Mario, pero hoy quiero presentarte a mi invitado, que bueno, ahora vino de Yalesanga, pero normalmente, o sea, oriundamente él viene de más lejos. Ya te lo voy a presentar aquí. Hoy está con nosotros Norton Martens. Norton, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Buenos días, querido oyente de la radio ZP30. Estoy bien, gracias. Y vamos con ese desafío de hablar en vivo acá. Sí, eso. ¿Tu primera experiencia? Es la primera vez. Ajá. Si la voz tembla un poco, pido paciencia a nuestro Sí, sí, oyente ahí. sí, sí. Norton, contanos un poco, ¿quién es Norton Martens? Las personas seguramente se preguntan, ¿y cómo, quién es esta persona? Bien, el nombre entonces ya fue mencionado. Soy
Norton Martins. Vengo de otro país, vengo del país vecino, Brasil. Ahora ya estoy en mi 11º año en el Chaco y fue en Yalvesanga, entonces el local mi primer local en Paraguay. Pero mi esposa es acá de Filadelfia y fue por ella entonces que vine también al Paraguay. ¿Y tienen familia? ¿Tienen hijos? Sí, tenemos 3 hijas y En edad escolar. en edad escolar, en 4º grado, 3º y 2º grado. Es la edad de ellas y sus grados ahí. ¿Y en qué estás momentáneamente involucrado en el trabajo? En el momento yo estoy en la función de director académico del Colegio Indígena Yalvesanga. Es mi 3er año en esta función. Bueno, Norton, entonces estás involucrado en lo que es la educación, estás conviviendo ya varios años. Estuviste también como docente, ¿sí? Sí, y mismo ahora como director también enseño algunas materias, pero empecé entre 2016 y 18, estuve como docente en el mismo colegio y ahora director y docente también. Y después afuera también ya enseñé otras materias también en otras instituciones. Ok, entonces estás muy acostumbrado digamos, al ámbito escolar, los padres, los docentes, esa dinámica que hay ahí, la conoces y vamos a hablar un poco de esto. Hablemos un poco primero acerca de la educación. Yo sé que las culturas de repente le dan diferente importancia. Hay culturas que es muy importante estudiar, darle un estudio a sus hijos. Hay otras culturas que de repente no le dan tanto valor. Pero vamos a hablar un poco por qué es importante la educación según tu perspectiva. Creo que es una muy buena pregunta, Mario. Ah, Tal vez muchos de nosotros ya escuchamos decir que la educación es importante. Sí. Incluso tal vez la gran mayoría de nosotros ya sabemos que es importante, pero saber decir por qué es importante tal vez sea el gran desafío. Tal vez algunos ya estén buscando en teléfono hoy, en ChatGPT, Gemini o otros canales o recursos, por qué la educación es importante. Yo no voy a dar una respuesta completa ahora, pero voy a intentar responder a la pregunta si miramos solamente al mercado laboral en el Chaco. ¿Por qué la educación es importante mirando a la realidad del mercado laboral en el Chaco? Si nosotros miramos a nuestra situación en el Chaco, creo que hay 2 conceptos que debemos llevar en consideración: la bioceánica y el avance tecnológico. Yo quiero empezar con el avance tecnológico. Hay cosas que hace poco tiempo atrás se hacía solo con fuerza humana, pero actualmente podemos elegir si se quiere usar la fuerza humana o si se quiere recurrir a maquinarias para hacer esos trabajos con mucho menos esfuerzo y mucho más rápido. Es verdad que ni siempre con la misma calidad si elegimos la máquina, pero tenemos alternativas ahí. Para ejemplificarlo, voy a mencionar solamente el desmonte y la excavación para aljibes o pozos negros. Como se ve, la fuerza va perdiendo importancia y gana importancia la habilidad para manejar los nuevos recursos disponibles. Eso va ganando cada vez más importancia. Tengo que saber manejar los equipamientos disponibles y usar cada vez menos la fuerza. Tal vez si seguimos el segundo concepto, si llevamos la bioceánica y el crecimiento demográfico del Chaco en consideración, mirando solo acá la ciudad de Filadelfia, es impresionante. Yo vine hace 11 años atrás, es impresionante cómo esa ciudad está creciendo.
¿Cuántas casas se están construyendo? ¿Cuánta gente está viniendo de diferentes partes del país o incluso como yo vienen de otros países para vivir en el Chaco? Y con la bioceánica eso tiende solo a aumentar. Si miramos al mercado laboral, nuestro crecimiento demográfico, o sea, el crecimiento de la población chaqueña, está trayendo cada vez más postulantes también en el mercado de trabajo. Y yo tuve un poco de experiencia con entrevistas y selección de personal hace algunos años atrás. En una ocasión, en la empresa en la que yo trabajaba, nosotros teníamos 8 vacancias. Y al publicarlo, recibimos casi 80 postulantes para esas 8 vacancias que teníamos. ¿Por qué yo lo cuento? En la hora de seleccionar las personas, la persona encargada que está con la función de seleccionar, ella no puede mirar solo las necesidades de los postulantes. Diferentes personas vienen a nosotros con frases o oraciones como, yo quiero ese trabajo porque tengo hijos, tengo muchas deudas, me falta comida. No, la persona que mira las carpetas, mira a los currículums, está buscando a la persona que mejor encaja en el trabajo ofrecido. Para eso, lo que se mira es la formación académica y mira la experiencia. Bien, tal vez así llego a una pequeña conclusión. ¿Cuál es la importancia de la educación? En el mercado laboral, ella nos ofrece formación académica, nos ofrece habilidades para que yo pueda manejar mejor los recursos tecnológicos y así tengo alternativas. Cada vez se está sustituyendo más la fuerza humana por la habilidad en el manejo de máquinas. El número de postulantes para el trabajo está creciendo, porque el Chaco también crece. Así, la educación se está tornando cada vez más imprescindible para conquistar espacio en el mercado laboral en nuestro Chaco. Sí, es una gran realidad y bueno, yo creo que vamos a estar de acuerdo de que no necesariamente el que, digamos, hizo un estudio y todo eso no significa automáticamente que esa persona es, digamos, la más capaz para ciertas áreas de trabajo, pero sí nos da una ventaja, ¿sí? Porque sabemos todos que hay personas que de repente estudiaron, hicieron un estudio en universitario y todo, y después le contratás porque tiene un currículum que decís, wow, todo lo que estudió esa persona y le pones a trabajar y parece que no pasa nada, ¿verdad? También hay esa realidad. Por eso digo, no necesariamente la educación, digamos, tener un estudio formal no garantiza de que yo sea la persona más apropiada, pero sí me da, como vos dijiste, me abre puertas, ¿sí? Me abre un lugar donde dicen, mira, un poco, esta persona ya tiene educación en esta área, ya conoce esto, conoce manejo de letras, de números, lo que sea. Entonces podemos por lo menos presuponer de que tiene habilidades que nos pueden servir aquí en el lugar de trabajo, ¿sí? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, perfectamente. Es un diferencial, es Sí, una herramienta que nos ofrece una importante diferencia, pero la integridad de la persona es también. muy importante y sí, en esa parte entre. Entonces, una persona bien estudiada y no íntegra y una persona no tan ah, Estudiada. estudiada, pero que sea íntegra, la integridad importa mucho más, pero muchas veces el desafío está, son muchos postulantes y es cosa Sí. pequeña que hace la diferencia ahí y ahí la educación puede ofrecer una gran diferencia también. Y sí, el carácter, por ejemplo, no puedes verlo en un papel. ¿Sí? Eso uno nota con el tiempo. Lo que uno ve en el papel es, bueno, estudió, tiene un estudio, ¿sí? Entonces, digamos, la primera impresión que uno tiene, esto y esto y esto. Sí, Después, en el trabajo, cuando le contratas, ahí te das cuenta, bueno,
estudió, pero parece que no sé cómo, ahí nos damos cuenta de cómo es realmente la persona, pero es ese primer, no sé cómo decirle, pero esa primera impresión de que nos transmite y que nos da una cierta tendencia a, bueno, entre esta y esta persona prefiero a este. Él tiene un estudio, esta persona no tiene estudio. Quizás después yo me doy cuenta, había sido esta persona, no es la más adecuada. Y bueno, voy a intentar con la otra persona y me doy cuenta que esa persona no tuvo tanto estudio, pero su persona, su carácter es más adaptable al contexto de trabajo, tiene ganas de aprender y aprende rápido. Entonces al final me va a ser más útil, pero en primera instancia digamos, esa apertura que ya tuvo un cierto tránsito en preparación, eso ya nos ayuda para decir, bueno, quiero empezar con esta persona, ¿sí? Sí. Sí, entonces la educación, ahí vemos por el ámbito laboral, por el desarrollo que estamos viendo, la importancia que tiene. Hemos hablado especialmente del trabajo y yo creo que es algo que es muy importante tener en cuenta. Sabemos también que en Paraguay específicamente se conoce esto de que de repente personas que crecieron en la estancia, que siempre trabajaron con caballo y todo eso, a veces quizás dicen, no, pero mi hijo no hace falta estudiar acá, venía al campo, vamos a trabajar acá, no hace falta preocuparte por el estudio. Y de muy joven ya les sacan a sus hijos, todavía ni terminó el colegio, ya le llevan al campo y ahí aprende habilidades de manejar animales y todo eso que también no digo que el trabajo sea menos digno, que tenga menos valor, pero a veces ahí nos damos cuenta que quizás sí, es una situación donde personas le dan otro valor a la educación, otra importancia, sí, porque dicen, bueno, mi hijo con tal va a trabajar en la estancia y ya está. Pero por eso es bueno resaltar un poco cuál es la importancia, porque nosotros decimos que es importante, le estamos dando una oportunidad a nuestros hijos si le damos la oportunidad de estudiar, ¿sí? De educarse en una institución. Sí, bueno, yo creo que ahora es bueno tener un tiempo donde vamos a escuchar una música. Ya hemos arrancado este programa hablando del rol de los padres y docentes en la educación. Querido oyente, yo te invito a escuchar esta música con nosotros y luego ya volvemos, vamos a hablar de la actualidad, de los desafíos que hay entre docentes, padres, alumnos en la educación, cuáles son los roles de los padres, de los docentes, esos temas vamos a hablar después de esta música. Así que te invito a seguir ahí prendido y ya en algunos minutos más nos volvemos a encontrar aquí con este programa. Aquí estamos de vuelta luego de esta música con este programa de Caminamos contigo. Querido oyente, gracias por estar con nosotros. Hoy es realmente un lindo sábado. Acá por Filadelfia estuvimos amaneciendo con una llovizna interesante. Ojalá que llueva más. Estamos viendo que en algunos lugares cayó un poco más de agua y realmente un lindo sábado para compartir y a la vez también reflexionar un poco, hablar sobre algo tan importante que es la educación, ya que estamos a días nada más de que empiecen las clases, hablando de esta interacción entre el rol de los padres y los docentes en la educación. Este es el tema que hemos puesto para hoy y tenemos a nuestro invitado Norton Martens, que es director del Colegio Indígena Yaluzanga y que, bueno, director académico, perdón, me perdí ahí una parte, pero lo que sí, él está con nosotros, aceptó la invitación, estamos hablando, en la primera parte hablamos de la importancia, ¿por qué creemos que es importante educación en nuestros hijos? Ahora vamos a hablar un poco la actualidad, ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan los docentes, padres y alumnos en la escuela? ¿Podemos hablar un poco de esto, Norton? Sí, yo vuelvo a mencionar el avance tecnológico Ujú, antes ya, cómo contribuye para mayores desafíos, la habilidad ah, en manejar los recursos tecnológicos va a influenciar en el mercado laboral, pero también creo que el avance tecnológico en la actualidad es el principal desafío que tenemos como docentes, padres y alumnos. Ejemplifico.
Hasta unos 20 años atrás, quien tenía acceso a la información era considerado alguien privilegiado. Había personas que exhibían con orgullo su biblioteca, con enciclopedias. Mm. Hay todavía y es importante, pero enciclopedias sí ya perdieron mucho la importancia. Enciclopedias son libros donde se encuentran definiciones un poquito más profundas, más aclaradas que en el diccionario. Yo recuerdo como niño, yo visité a mi abuelo para poder hacer un trabajo de la escuela Mm. hace algunos años atrás. Yo también tenía que hacer un castigo porque por mal comportamiento del profesor me dijo, bueno, ahí hay una palabra en la enciclopedia, vas a tener que copiar toda la definición y eligió una palabra bien con una definición muy larga y eso recuerdo también que era un castigo en mi época, ¿verdad? Pero continuamos, Norton. Sí, en esa situación específica no era un castigo, era un trabajo de la Sí. escuela, pero puede pasar también. Y yo necesitaba buscar cierto tema y mi única alternativa para obtener esa información era buscar la enciclopedia de mi abuelo. Ujú. Hoy es diferente, nosotros estamos sobresaturados de información. Recibimos a todo instante por medio de conexión al Internet, recibimos informaciones. Si antes el desafío mayor era obtener la información, hoy el desafío mayor está en manejar la información. Antes, nosotros no teníamos dudas. Si buscamos en la enciclopedia, tal vez era difícil llegar hasta ese recurso para buscar la definición, pero no teníamos ningún problema. Yo sé o tenía la seguridad, esa información es verdadera. Mm. Hoy, al contrario, ya hablamos mucho de fake news, las noticias falsas o informaciones no verídicas, la falta de confiabilidad de la información. Alcanzar la información ya no requiere más ningún esfuerzo. Ya no necesitas visitar a una persona que tenga la biblioteca en casa para llegar a una definición de un término, de una palabra. Para obtener la respuesta a nuestra pregunta anterior, ¿cuál es la importancia de la educación? Yo hoy puedo recurrir a la inteligencia artificial, por Ujú. ejemplo. Así como mencionamos, puedo buscar por Gemini o ChatGPT, podemos buscar esa definición. ¿Por qué la educación es importante? Ahora, lo que me cabe hacer es juzgar cuál es la mejor información. Acceder a la información no es difícil, pero manejar la información, saber elegir cuál es la mejor información, eso es desafiante. También cabe mencionar que con nuestro avance tecnológico, todo parece que tiene que funcionar al instante, Ujú. tiene que ser más rápido. No tenemos más paciencia para esperar semanas para recibir una respuesta de cartas, por ejemplo. Yo envié una carta y voy a esperar un mes, Mm. tal vez hasta recibir la respuesta. Hoy en día ya no tenemos esa paciencia. Escribí algo por WhatsApp, yo quiero respuesta inmediata. Intente mirar una película de 1960, por ejemplo, en YouTube, donde parece que falta acción. Mm. Parece que la apertura es así de 10, 11 minutos y ¿dónde que está la acción? Nosotros no tenemos más paciencia, queremos algo que tenga mucha acción, algo que se mueva. Mm. Y así nosotros docentes muchas veces necesitamos traer también más acción a la clase porque los alumnos Se aburren. se aburren, están acostumbrados a estar sobresaturados de información, todo ocurre simultáneamente, manejan muchas informaciones al mismo tiempo. ¿Y cómo podemos hacer competencia a la tecnología? Tal vez sigo con otro ejemplo. En el Colegio Indígena de Alvesanga el año pasado, yo enseñé una materia que era el proyecto de investigación y tuvimos dos estudiantes del tercer curso que en su proyecto asociaron la educación y el uso de la tecnología. Intentaron asociar las dos cosas. Entre otros datos,
nosotros vimos el tiempo que estudiantes se quedaban con el teléfono para usar recursos como TikTok, Instagram, entre otros. Más de la mitad de los encuestados reconoció que usa la tecnología entre 3 hasta 5 horas por día en los días semanales de lunes hasta viernes. Fines de semana mucho más Mm, horas. Imagínate, de lunes hasta viernes, nosotros en el colegio de Alvesanga tenemos 7 horas y media de clases. ¿Dónde que encuentran 5 horas para usar la tecnología? mm. Con datos así, yo puedo entender mejor porque muchas veces los estudiantes vienen cansados temprano a la mañana al colegio. Pasan, parece que demasiado mucho tiempo con la tecnología y ahí está nuestro desafío. Como docentes, ¿cómo podemos enseñar a los alumnos a manejar adecuadamente la tecnología? A los padres poner límites en la tecnología y a los propios estudiantes. Entonces, ¿cómo hacer un buen uso de la Mm. tecnología y no solamente perder tiempo al usarla? Sí, porque ahí justo los niños, adolescentes, jóvenes observan a los adultos y ahí muchas veces nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué ese comportamiento de este muchacho, de esta chica, de esta forma? Y si uno observa un poco de dónde viene, que está con el papá o la mamá, ahí nos damos cuenta, y bueno, entonces muchas veces ya se explica. Eh, Está claro que también los amigos y toda la, como dijiste, la gran cantidad de medios que hoy tenemos para entretenernos en las redes sociales, en el internet, todo eso nos ayuda a de repente ser más adictivo a eso, pero también está el ejemplo de los padres, ¿sí? De los padres o cuidadores que que dejan un ejemplo de cómo hay que hacer, ¿sí? Yo por lo menos en esa parte trato siempre de tomar eso en cuenta cuando estoy con mis hijos, ¿sí? Yo no quiero ser alguien que estoy mirando mi pantalla y mi hijo viene y me pregunta algo y yo ni le presto atención o digo, y sí, o no le respondo ni le alzo la mirada para responderle, para ver qué hay. Pero esa realidad también se traslada a los niños y adolescentes jóvenes y que ellos observan eso de los adultos, entonces lo aplican en su vida también, sí. El ejemplo también juega un rol importante en eso, sí. Sí, es muy importante entonces también cuidar del ejemplo, Y como eso. nosotros damos, y también poner límites en esa parte también a los hijos y mostrar a ellos. Nosotros intentamos manejar con límites y Ujú, también a los hijos, ellos saben manejar el teléfono, pero en la niñez o en la adolescencia todavía no tienen tanto discernimiento ujú, para saber qué manejar. Necesitan ser asistidos, sí. acompañados también en el manejo de la tecnología. Tal vez ellos sepan manejar mejor la tecnología que nosotros mismos. Sin embargo, el contenido a lo que ellos Mm, acceden, ahí nosotros ya tenemos que estamos, ayudar. tenemos que ayudar, ya estamos en una etapa más avanzada de madurez que ellos y ahí sí nosotros también necesitamos ayudarles. Sí, ahí es justamente, quería preguntarte, en el entorno de escuela, en el colegio, por ejemplo, uno hoy en día no puede decir, bueno, acá solamente libros y acá nada de tecnología en el colegio. Hay que, digamos, darle una cierta, digamos, enseñanza sobre el uso, lo que es importante, quizás usar herramientas de parte del Internet que se pueden formar parte también de la educación mismo, de las clases. No sé cómo tratan de hacerlo ahí en el colegio. Nosotros tenemos una sala de informática en el Ujú, Colegio Indígena de Alvesanga. Usamos muy a menudo la ujú, sala de informática. Usamos la biblioteca también. ujú, Son dos recursos muy importantes que se complementan, am, pero tenemos el tiempo donde ellos pueden acceder a las computadoras y al contenido entonces ujú, disponible. Teléfono en nuestra institución
usamos muy pocas veces, justo porque queda difícil ahí controlar. Ujú, Generalmente el uso es más entonces de las computadoras, pero ese recurso sí se usa muy a menudo en ujú. nuestra institución. Bueno, entonces ese es el principal desafío, la tecnología, el uso, el manejo, saber usarlo prudentemente, saber también enseñarle, mostrarle, ser el ejemplo en todo esto. ¿Hay otro desafío o vamos a los roles? Creo que ya podemos Sí. avanzar a los roles. Bueno, ¿cuáles son los roles de los padres en la educación de los hijos? Sí, es una buena pregunta y voy a empezar con tal vez una definición o la importancia que la familia y la escuela juntos tienen. Ujú, La familia y la escuela cumplen un rol muy importante en la formación integral del niño y del adolescente. Juntos cumplen ese rol. Padres, nosotros de la escuela no sustituyemos a ustedes. Nosotros juntos desarrollamos esa formación integral. Es por eso que la tarea educativa debe ser desarrollada de manera conjunta, nosotros junto con ustedes, atendiendo a que si una de las partes no cumple con su rol, es muy difícil que el proceso de enseñanza-aprendizaje logre sus propósitos y metas. Entre las responsabilidades de los padres, puedo destacar que esperamos que los padres colaboren con la institución mm, en el control de comportamiento, en el control del rendimiento académico y aprovechando del tiempo libre de sus hijos. Que los padres hagan el buen aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos, pero que también muestren interés, que no abandonen a sus hijos en la escuela, mm, sino que muestren interés, pregunten, ¿cómo que mi hijo está? Pregunte a su hijo mismo en lo que él regresa de la escuela. ¿Y cómo fue? mm, ¿Hiciste tus tareas? ¿Cómo fue la clase de matemática? ¿Cómo fue la clase de castellano? ¿Cómo, ah, cómo te sientes en la escuela? Darle ánimo, fuerzas. También desearle en los momentos donde no tuvo días tan exitosos. Yo tengo un buen ejemplo del año pasado. ujú, Hay un padre que le prometió a su hija una recompensa si ella sale como mejor alumna en el puntaje. Esa estudiante se esforzó muchísimo, pero al final, por un 4 en solamente una de las 15 materias que ella tenía, no salió como mejor alumna. Fue una compañera que salió. El padre entonces me escribe y me pregunta cómo su hija estuvo en el colegio. Yo le escribo, tu hija se esforzó muchísimo. Esa decisión por la recompensa era del padre, pero para mí ella merece la recompensa que su padre le prometió. mm, Yo no quiero ahora decir que todos nosotros padres debemos prometer recompensas a nuestros hijos. Hay recompensas, por ejemplo, valorar el esfuerzo. mm, No necesita ser un regalo, pero simplemente reconocer el esfuerzo del hijo ya es una recompensa, sí. Pero con ese ejemplo del padre que prometió, lo que yo quiero destacar es que un padre que se interesa por el rendimiento de su hija y un padre que transmite a su hija el valor, esfuérzate en el colegio. ujú, Eso yo considero un buen ejemplo. Cuán importante es el esfuerzo en la escuela. Creo que como padres nosotros conocemos mejor a nuestros hijos que nadie. mm, No hay nadie que conozca mejor a nuestros hijos que nosotros mismos. Tal vez, padre, vos sepas que tu hijo, ya si él recibe un 2 ya es un gran logro. O mm, tal vez la realidad de tu hijo es un poquito diferente y un 5 es el gran desafío para tu hijo. En mi situación, yo ya mencioné antes que tengo 3 hijas. Y yo sé que para una de ellas no le cuesta nada estudiar y recibir buenas calificaciones.
pero le cuesta más la parte de convivencia con sus compañeros. Ya otra de mis hijas parece que tiene una habilidad increíble en la convivencia, pero el estudio le cuesta más. Si yo prometo a esa hija una recompensa, si ella sale como mejor alumna, yo le estoy poniendo en una presión muy fuerte. Y posiblemente ella no va a lograr y va a desanimarse. Ujú. Pero si yo valoro su esfuerzo y me comunico con sus profesores para saber cómo ella se va en la escuela, yo le transmito que la escuela también es importante para mí. Y para esa hija, si ella viene con un 4 o un 3 incluso, reconocer, lo hiciste muy bien, porque ella dio lo mejor de sí. Padres, enseñen a sus hijos que la escuela requiere esfuerzo. Eso es lo más importante. Si vos ves que tus hijos se esfuerzan, que ellos intentan, reconozca esa actitud de tus hijos, valore el esfuerzo y diga cuán orgulloso está de ellos. Ah, puede ser que no sacó la calificación que vos querías, pero viste que dio su máximo, el mejor de sí. Entonces valore eso. Si por otro lado percibe que tus hijos no están muy interesados en la escuela o en el colegio, invierta tiempo con tus hijos. Muestre a ellos cuán importante es el colegio para vos, cuán importante es el colegio para el futuro de tus hijos. Tal vez vos ni pudiste terminar los estudios, pero muestra a ellos, hijo, yo estoy te dando una oportunidad, valore esa oportunidad. No intente solo estar en el colegio. Esfuérzate para rendir lo mejor que puedas. Sí, ese acompañamiento de los padres es muy importante para la motivación, ¿sí? De los hijos, ya sean niños o adolescentes jóvenes. Saber de que hay alguien que valora realmente le puede dar ese ánimo extra como para decir, bueno, sí, tengo este apoyo detrás de mí, mi familia me ayuda, me motiva, entonces me animo a hacer una mejor nota o por lo menos tratar de hacerlo mejor. Y como ya dijiste, no podemos poner la misma regla para todos los niños porque los hijos todos son diferentes y tenemos que cuidar en exigirle algo a ciertos niños que de repente esa materia, esa capacidad no es lo que más está desarrollada y necesita ir estudiando, aprendiendo, pero no ponerle demasiado alta la vara. Así es. Eso es realmente un desafío porque a veces uno como papá, como mamá tiene ese deseo, mi hijo va a ser el mejor, ¿verdad? El mejor deportista, el mejor en matemática, el mejor en lo que sea, ¿verdad? Y queremos empujarle y empujarle y empujarle a nuestros hijos y ahí empezamos a de repente cargarle algo a nuestros hijos que inclusive escuché historia de de una señora que su papá parece que le empujaba para que estudie una carrera, sí, después del colegio. Estudió, creo que era de formación docente o algo similar. Estudió, terminó su estudio, agarró el título, se fue, le puso en la mesa de su papá y le dijo, bueno, acá está el título que quería, ahora voy a ir a ser mamá, voy a ir a ser ama de casa. Como que ella sintió que tenía, ella tenía en ese sentido, según lo que yo percibo, la familia, eso no fue algo muy negativo en este contexto, pero como que ella sintió que su papá demasiado quería que ella haga esto, y no sé si le empujó, pero ella sintió y dijo, voy a hacerle ese favor a mi papá y después voy a ir a hacer lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Es una realidad también que a veces encontramos, ¿sí? Sí, y ahí está el desafío para nosotros padres Sí. de buscar el medio término. Hay Ujú, ninguno de los extremos. Por un lado es la presión muy fuerte y por otro lado hay los padres que prácticamente abandonan a ujú. los hijos en la Retiran a escuela. su escuela y váyanse. Sí, y parece que todo es responsabilidad de los docentes. Y ahí volvemos al comienzo. Nosotros, la familia y la escuela juntos
estos Ujú, cumplen un rol muy importante en la formación integral del niño y el adolescente, y ahí es importantísimo, padres, estén interesados por sus hijos, pero sí, como ya destacaste, Mario, respeten también la individualidad del hijo. Tu hijo es único, tu hijo no es tu copia. Entonces, si a vos te interesa una cosa, tal vez a tu hijo no interesa tanto. Valore sí el esfuerzo de tu hijo, pero intente también mm, dar libertad para tu hijo para elegir, principalmente en el ámbito de carrera futuro, que tu hijo elija y que no sea vos. Vos puedes darle consejos ahí, incluso puedes buscar consejos acá en la consejería de ZP30. ¿Cómo puedo orientar a mi ujú. hijo en la elección de carreras? Creo que eso ahí pueden buscar acá también en consejería, hablar juntos y ver cómo en, en ese desafío de buscar el medio término ahí, de no ejercer demasiado presión, pero tampoco de abandonar. Si necesitamos ahí Ujú. de consejos, también podemos buscar. ¿Es así? Así es. Y también yo creo que algo muy importante es, como mencionaste, estar en constante comunicación con nuestros hijos, mostrar el interés, preguntar qué pasó, qué hiciste, dejar y a veces, quizás cuando los hijos vienen de la escuela, especialmente cuando son más pequeños, nos cuentan cosas y dicen, Esto quizás no me interesa lo suficiente". Pero hay una vez, justo yo escuché esta frase de que si vos no le prestas atención y le mostrás interés en esas pequeñas cosas que te cuenta tu hijo, después no te sorprendas si no te va a contar las cosas más grandes que pasan después, de repente en el colegio, sino que tenés que ahora ya entrenarte con esas historias que vienen los niños, entrenarte a escuchar, a mostrar interés, a preocuparte. De repente si le pasó algo triste, entonces mostrar el consuelo, la compasión, la empatía. Eso seguramente te dolió, seguramente te sentiste muy mal con eso. Mostrar esa empatía y eso a los hijos le da esa seguridad. Yo puedo contar lo que está pasando en la escuela y entonces ellos ahí quizás más tarde, cuando venga una situación más compleja, cuando ya entran en la adolescencia, en la juventud, ahí ya aparecen otros problemas. Antes solamente era el lápiz que quitaba el compañero de su mesa o de repente rompía su vasito o le agarraba su merienda. Pero después cuando son adolescentes ahí ya entran otros temas, ¿sí? Ahí ya entra el tema del bullying, entra muy fuerte, de repente casos inclusive de problemas de relacionamiento de novias y novios, son situaciones más complicadas. Eso no se resuelve tan fácil muchas veces, sí. Sí, las maripositas que se Sí. presentan en la adolescencia es un tema, y es en la niñez de los hijos que construyemos esa confiabilidad. Ujú, Y si no construimos eso de antemano, llega esos momentos donde los hijos están con desafíos muy grandes en la adolescencia, ellos ya no confían en nosotros y confían en otras personas, y ahí tal vez las elecciones de ellos no son las mejores, y fue por nuestro error de no construir la confianza de antemano. y ahí muchas veces los padres dicen, no, pero mi hijo nunca hacía esto, ¿verdad? Es porque nunca se dieron cuenta, quizás, sí. Es una opción de que de repente nunca mostraste suficiente interés y había sido tu hijo, ya tiene muchos años, viene con esto y nunca te diste cuenta porque nunca te sentaste a hablar, a preguntar y después te encontrás con esta situación y te echa de la silla prácticamente y ¿cómo pasó esto? ¿Cómo mi hijo? ¿Cómo llega? Vos no sos así, yo no te conozco así. Bueno, él se desarrolló un sistema de vida que sabe que a mi mamá, a mi papá no le interesa lo que pasa en la escuela, no le voy a contar, voy a ocultar, y ellos son muy inteligentes en cómo hay que hacer eso. Y entonces después nos sorprendemos. De repente viene una notificación del profesor y dice, no, acá tu hijo estamos teniendo problemas y queremos que se presente en la oficina para hablar. Y ahí muchas veces los padres dicen, no, hombre, no puede ser mi hijo. No, es así.
Eso, no sé si viviste eso también ahí en el colegio. Hay experiencias así y no es una única, Sí, solo hay varias experiencias en sí. esa área. Sí, bueno, pasaron varios minutos. Vamos a tener otra vez un tiempo donde vamos a escuchar una música. Estamos hablando hoy del rol de los padres y docentes en la educación, así que querido oyente, después de esta música, el socorro, ahí vamos a continuar hablando sobre este tema. Estamos de vuelta en este programa de Caminamos Contigo. Ya pasó otra vez una hora desde que empezamos aquí con este tema tan importante, hablando del rol de los padres y docentes en la educación. Acá nuestro invitado es Norton Martens, el director del Colegio Indígena Yaluesanga, que está aquí con nosotros. Hablamos en el primer bloque, hemos hablado un poco de cuál es la importancia de la educación, también sobre los principales desafíos que enfrentan docentes a padres y alumnos, y hablamos ahí justamente mucho del área de la tecnología que hoy representa un verdadero desafío en la casa y también en la escuela, en el colegio. Y luego, por último, hablamos de los roles de los padres. Así que ahora vamos a ver un poco, hemos hablado hace rato, Norton, mencionaste de que los padres y la institución, los profesores necesitan trabajar juntos. Hablamos ahora de los roles de los padres. Vamos un poco a entender y desarrollar sobre los roles de los docentes. ¿Qué rol tiene el docente en medio de esta educación? Bien, voy a intentar contestar a esa pregunta sin palabras muy técnicas. Si queremos mirar un listado, podríamos ir a una definición muy técnica, pero voy a intentar dejarlo en palabras bien claras y no tan técnicas. El profesor debe estar puntualmente en el colegio, Mm, debe interesarse por sus alumnos, debe esforzarse para dar una buena clase y para eso es necesario que él se prepare de antemano. Resumiendo, tal vez esas sean sus mayores responsabilidades. Si el profesor no está puntualmente en el colegio o si da muchos favores a los hijos, hoy no vamos a desarrollar nada, o ustedes pueden jugar, Voy a jugar partido. sí, ahí si no es la clase de educación física, padres empiecen a preocuparse porque el profesor ahí no está ejerciendo su función. Y es derecho de ustedes exigir que el profesor cumpla su función. Pero el profesor también tiene desafíos, así como todos nosotros, y creo que para mí como docente, el mayor desafío es juntar dos valores al mismo tiempo, ser amoroso y justo. Mm, Practicar esos dos valores al mismo tiempo es un desafío enorme, aún más en las evaluaciones. Nosotros necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios para ejercerlo. Un profesor no está ahí para distribuir puntos a sus alumnos. Gratis acá 1 punto, 2 puntos. mm. No es así. Pero tampoco está ahí para castigar a sus alumnos con las calificaciones. Él debe enseñar y medir lo que sus alumnos lograron asimilar. Esa medición es todo un arte. ¿Cómo nosotros podemos medir si mi alumno comprendió lo que yo le enseñé? ¿Cómo puedo ser justo con el puntaje y al mismo tiempo también ser misericordioso? Yo personalmente necesito de la gracia de Dios para evaluar a mis alumnos. Y creo que alumnos que se esfuerzan pueden ser recompensados con actos de misericordia. Ya alumnos que solo muestran desinterés no deberían recibir la misericordia, deben ser más evaluados con la parte justa. Solo si mostramos a esos alumnos cuán peligroso es su camino de desinterés, cuando somos justos y les mostramos así
no puedes seguir, tu puntaje es bajo y no va a cambiar porque muestras el desinterés, no estás ni ahí con tu estudio, solo si somos justos y le dejamos con las calificaciones bajas, así como están, puede ser que le despertemos. Y por eso creo que incluso esa acción un poco más pesada, nada más es que un acto de misericordia para ese alumno desinteresado. Ya para el alumno interesado, un poco de misericordia acá o allá es muy importante. Infelizmente, en mi realidad en el Colegio Indígena de Alvesanga, a veces nos confrontamos con situaciones donde alumnos llegan al séptimo grado, al primer curso, sin saber leer todavía. Y nos deparamos con esa situación. Llegaron de otras instituciones y no saben ni escribir su nombre correctamente. En esos casos, los profesores que le dejaron llegar hasta ahí, en esa situación, no fueron amorosos, sino indiferentes y desinteresados. Le regalaron puntos. Él pudo llegar hasta el séptimo grado, pero todavía no aprendió ni a leer, a juntar dos letras y saber leer esas dos letras juntos. En ese caso, el profesor falló muy grande con sus alumnos, porque no fue justo y al no ser justo tampoco fue misericordioso. Lo que él fue perezoso en regalar puntos y en no exigir entonces que sus alumnos aprendan algo, en medir correctamente lo que se alcanzó. Yo aprovecho tal vez esa situación para dirigirme otra vez a los padres. Padres, si sus hijos sacan calificaciones bajas, no busquen en primer lugar culpar a los profesores. Los profesores tienen ese desafío enorme en balancear la misericordia y la justicia. Pero sí busquen caminos por los cuales las calificaciones de sus hijos pueden mejorar. Vean dónde está la dificultad de sus hijos. Muestren interés por sus hijos. Busquen contacto con la institución educativa, no para culparla, sino para buscar juntos un camino para un rendimiento mejor de sus hijos. Aprovecho otro ejemplo. El año pasado había un alumno que tenía demasiado muchos unos en la primera etapa. En la segunda etapa recuperó esos puntajes y cambió completamente de comportamiento. Y en lo que encuentro a su padre le pregunto, ¿qué hiciste con tu hijo? El padre dijo, yo sabía que mi hijo podía mucho más. Hablé con él, pusimos algunos límites, le dije, pasaste mucho tiempo con tus amigos, no estudiaste, ahora debes estudiar más, vamos a cortar algún tiempo con los amigos. El padre estaba interesado por el rendimiento del hijo, no buscó culpar a la institución, sino buscó el camino, cómo puedo animar a mi hijo a mejorar de puntaje, y eso fue lo que pasó. Los profesores tienen un rol muy importante, deben estar puntualmente en el colegio, deben interesarse por sus alumnos, deben esforzarse para dar una buena clase y deben prepararse de antemano. Pero padres consideren que el profesor tiene un desafío muy importante, que es equilibrar las acciones de justicia y amor, misericordia y justicia. Y eso es un desafío muy grande muchas veces a nosotros, profesores. Sí, y teniendo en cuenta nosotros que somos padres, nos damos cuenta cuán difícil muchas veces es ser justo y amable con nuestros dos, tres hijos que tenemos en casa. Ahora imagínense un profesor que tiene 20, 30, no sé cuántos niños en un aula. Con todos ellos al mismo día quizás está enseñando en más de un grado. Entonces fácilmente puede tener casi 50 niños ahí bajo su, sí, bajo su trabajo.
Y en medio de todo eso, mantener la justicia y el amor y no nos debemos sorprender si ellos de repente no saben cómo manejar con ciertas situaciones, si nosotros mismos quizás estamos sufriendo con dos, tres niños que tenemos en casa. No es, como dijiste, no es fácil y debemos ser mucho más, sí, tratar de pensar en qué es lo que hace el profesor realmente, cuál es su labor, cuál es su desafío que tiene. Estamos todos de acuerdo, y ya lo mencionaste, que hay profesores que de repente su trabajo lo hacen por cumplir, por ganar su sueldo, cumplir un horario, lo que sea, y por esa forma de manejar uno ya interpreta que en realidad no le interesan los estudiantes. Pero yo digo que sacando esos ejemplos, los profesores que sí hacen el trabajo con ganas y quieren hacerlo mejor, es bueno, como dijiste, de repente, si uno tiene dudas, ir y preguntar, ¿qué pasó? Vos que estás observando, mi hijo me dijo esto, pero no estoy seguro, quizás me puedes ayudar a entender un poco mejor qué es lo que vos viste, qué pasó y cómo podemos ayudarnos juntos, ¿sí? Sí, creo que ahí mencionaste algo muy importante, estar abierto a una Ujú, conversación. Si nosotros llegamos mostrando ese interés, ¿qué pasó con mi hijo? Yo quiero saber. Es mucho más fácil lidiar con esa situación que si ya llegas, "Ah, yo quiero saber por qué mi hijo sacó un uno, ¿qué ujú, hiciste con mi hijo?". mm, Si mostramos un dedo acusador, es difícil que la otra parte no reaccione en la defensiva. ujú. En eso estar abierto y mostrar esa apertura, ese interés y no el juicio, ah, es una receta muy válida. Entonces, sí es un buen camino para lograr juntos una comunicación eficiente y buscar juntos el mejor camino para los hijos ahí. Así es, muy, muy importante todo esto. Padres, acá también los docentes tenemos que prepararnos en estas áreas, no solamente para preparar el currículum que vamos a enseñar durante estos días, sino tenemos que también ir preparándonos cómo voy a tratar a los profesores como papá, cómo voy a acompañarle a mis hijos, cuáles son metas que de repente tengo en mi situación. Ahí cada uno tiene que elegir y es un lindo desafío. ¿Hablamos ya suficiente de los roles? ¿Sí? Creo que Ya. ya avanzamos bien en esa parte. Entonces, nos quedan unos 15 minutos. Vamos a hablar un poco de los padres y docentes. Ahora vamos a tratar de conectar. Hablamos ya de los desafíos que hay entre docentes, padres, alumnos. Hablamos de los roles que tienen los padres, los roles que tienen los docentes. ¿Cómo pueden conectarse? ¿Cómo pueden llegar a trabajar juntos, como ya lo mencionaste, lo que es importante para lograr una mayor excelencia en la educación? Bien, creo que no hay ninguna receta mágica para Sí. contestar esa tu pregunta, pero tal vez volvemos a un ejemplo anterior del padre que me contactó para saber si su hija merecía la recompensa, mismo sin haber alcanzado las mejores calificaciones. Ujú, Yo pude ver el esfuerzo de su hija, pude ver el interés del padre. Y el hecho de que el padre me contactó para que juntos pudiéramos hablar sobre su hija permitió esa buena conexión donde hoy puedo decir a todos ustedes que están nos escuchando, oyendo por la radio, cuán ejemplar fue este acto del papá. mm. La situación sería muy diferente si el padre me llama para culpar a nosotros porque su hija recibió un 4. Al contrario, él no juzgó esa parte, sino quería contactarme y hablar sobre su hija y preguntar qué yo pensaba, si ella merecía la recompensa o no merecía, a pesar de que no salió como mejor alumna. Yo creo que en esa actitud nosotros vemos una receta que puede ayudarnos para alcanzar juntos los objetivos de la educación. Nosotros no buscamos los culpados,
sino buscamos juntos un camino para mejorar la situación. Buscamos juntos evaluar la situación y ver qué podemos hacer. Pero ese interés empieza, así como Mario ya lo dijo antes, ese interés empieza cuando el niño es chiquitito todavía, cuando está ingresando en preescolar, primer grado. Si yo no acompaño a mi hijo en esa edad, si yo no le doy el seguimiento, puede ser que ahí nos encontramos con la situación, como mencioné antes, de alumnos que vienen en el séptimo grado y que no saben juntar dos letras y leer todavía. Y ahí queda más difícil el desafío en un colegio, en una escuela, en dar seguimiento, porque dejó 6 años, a pesar de haber recibido el resultado aprobado, estuvo 6 años sin aprender nada. Y ahí recuperar eso, ahí es muy tarde. Si percibes, fallé en el pasado, fallé hasta ahora, busque a partir de hoy cómo yo puedo mostrar interés por el rendimiento académico de mi hijo, cómo puedo buscar una buena comunicación con el colegio, con la escuela, cómo puedo conectarme con los docentes. Si el docente se comunica con un padre para pedir algo o para decir, mira papá, tu hijo lo hizo muy bien, excelente. O si el docente lo comunica, mira, tenemos algún problema con tu hijo, busca la institución, vea qué forma, cómo podemos solucionarlo. El interés debe estar de ambas las partes, no la indiferencia, sino tener ese interés, buscar la comunicación y estar abiertos para esa parte es algo muy importante. Entonces, trabajar con esa parte. Sí, justo estuve pensando también que los padres todos somos diferentes cuando hablamos de nuestros hijos y hay padres que quieren saber cada mínimo detalle de lo que pasa con sus hijos en la escuela, todo quieren estar bien informados y son muy quisquillosos, digamos, en muchas cosas, hasta detalles quieren saber. Y hay otros padres que dicen a los profesores de repente, bueno, si pasa algo grave, avísame. Mientras tanto, yo confío en ustedes que ustedes van a solucionar las cosas acá. Entonces, esa diferencia también, o sea, los profesores, justo estoy pensando, los profesores tienen que primero manejar un grupo de 30, 40 o 50 niños en las aulas y después están detrás de esos niños, hay otra vez 30, 50. Ojalá que sean papá y mamá juntos, sabemos que eso no es la realidad en muchos casos, pero tienen un papá, una mamá o una pareja que está detrás de ese hijo, que también hay que buscar la forma cómo puedo lidiar con ellos también, cómo puedo lidiar en el sentido, cómo puedo conectar, manejarme porque ya lo dije, son diferentes los padres. El uno quiere estar informado y quiere, digamos, prácticamente casi quiere venir a la escuela cada día y estar ahí, observar qué hace su hijo. Y el otro le dice, yo le dejo acá a mi hijo y si pasa algo avísame, si no, déjale nomás, ¿sí? Sí, bien mencionado, Mario. Hay la comunidad educativa, ella es muy amplia Ujú, y la conducta de los padres, mencionaste el otro extremo y ese tampoco es saludable. Por mm, un lado es el desinterés y por otro es no dar ninguna libertad, mm. entonces a que pasen las cosas en la escuela. En ese caso de pedir cada día información, entonces casi no damos tiempo para el docente para que él se prepare tampoco para las clases. Mm, Sí, es importante ahí tener la primera comunicación con los hijos. Hijo, ¿cómo te fuiste en la escuela hoy? mm, Ah, esa conexión sí debe pasar casi a diario, principalmente cuando los hijos son menores y en lo que van creciendo también les damos un poquito más de libertad,
pero seguimos mostrando el interés en el rendimiento escolar o cómo es la vida diaria en la escuela. Mostramos interés, pero tal vez ahí ya tenemos que disminuir las preguntas, no a cada día, sino tal vez 2, 3 días dejar, pero preguntar primeramente a los hijos. Y si pasa algo o si tengo interés por uno u otro tema específico, ahí sí contactar a los padres. Pero si el contacto es diario, Mm. ahí tal Se vez pone tenso. sí se pone tenso y tal vez los profesores tienen el desafío o aquella inquietud, casi el deseo de bloquear Mm. cierto número ahí. Por eso es bueno equilibrar, mostrar sí interés a veces. Ah, el interés para los hijos mostramos continuadamente, Ujú. pero la comunicación con el colegio entonces debe ocurrir a veces. Padres, evalúen cuál es mi tendencia. ¿Es estar demasiado interesado, buscar información todos los días? Entonces un poco de pausa es bueno. Ahora, padres, si tu situación es justo el opuesto, no, mi tendencia es abandonar a mi hijo en la escuela y no mostrar ningún interés o no buscar informaciones de la escuela, entonces tal vez el desafío ahora sea de buscar un poco más, de contactar un poco y ver. Si tu hijo presenta calificaciones muy bajas, ahí sí, tenés que informarte. Mm. Busca a su docente. ¿Qué está pasando con mi hijo? Pregunta a tu hijo, ¿qué pasa ahí? Si el hijo te dice una información, comprueba de la otra parte, profesor, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Por qué tiene calificaciones tan bajas? Busquemos juntos las Mm. soluciones. Sí, no, y justo ese, lo mencioné, esta dimensión entre padres y profesores, porque nosotros como padres, cuando hablamos de escuela, tenemos uno, dos, tres hijos ahí en la escuela, y esos son nuestra responsabilidad y hasta ahí, ¿verdad? Y entonces nosotros pensamos que, bueno, este es mi hijo y queremos agarrarnos de los derechos que tenemos y todo eso. Y ahí justamente es bueno recordar que, bueno, están los profesores que tienen muchos hijos hay que cuidar. Después tienen que también hacia afuera, hacia los padres, mantener su contacto coherentemente. Y aparte de eso, los profesores tienen familia también, ¿sí? No todos, pero los que tienen familia propia también tienen que manejarse con esto todo. Entonces son situaciones en donde cada rol el profesor necesita maniobrar y saber manejar. Y tenemos que, por eso es lo que vos mencionaste, comunicarnos, ¿sí? Y de Sí. repente el profesor está pasando por un momento difícil en su familia y sabemos que si tenemos un tiempo difícil en casa, en el trabajo no rendimos como normalmente. Si hay de repente una discordia, una discusión en casa con la pareja, hay pelea, alguien falleció, hay una enfermedad grave, lo que sea, eso automáticamente también se refleja en la vida del profesor. Y lo mismo también en los hijos que vienen a la escuela, la familia de los hijos que mandan a los niños a la escuela. O sea, tenemos que conversar, eso es realmente algo muy importante, sí. Sí, y creo que mencionaste otra cosa importante. El profesor también necesita su tiempo en familia, Ujú. necesita de su Descanso. tiempo libre, descanso. Por favor, padres, eviten al máximo posible enviar mensajes a las 10 de la noche Preguntar por o la tarea, famoso ese, a las 10 de sí, la noche. o fin de semana preguntar ahí. Domingo, finalmente el profesor quiere desconectar una vez de la escuela y ahí recibe un mensaje en el teléfono. Intentemos respetar un poquito un Ujú. horario laboral del docente también. Y al escribir, pensemos bien, ¿será que es la mejor hora? A mí personalmente me queda difícil cuando encuentro mensajes a las 10 de la noche, yo Ujú. ya estoy queriendo dormir y ahí me viene el mensaje, son horarios ahí donde necesitamos respetar al docente. El Ujú. docente no es Jesús, Él no está disponible 24 horas por día. Si es alguien interesado,
por sus hijos, pero no está disponible siempre. Intentemos valorar eso, respetar también Ujú. sus momentos de descanso. O famoso en el súper, ¿verdad? Le encuentra ahí en el súper, justo está fin de semana con el profesor con su familia así haciendo compras y viene ahí uno, profe, vení un poco, yo justo quería preguntarte por mi hijo ahí en medio del súper, ahí tienen que solucionar algo de su escuela, de su colegio. Eso también es, me imagino que es desagradable, yo no. Sí recomendamos aprovechar el tiempo en la escuela, Sí, en el colegio y evitar saludar a un profesor. eso sí, Es pero un no gesto solucionar muy, problemas ahí sí, en el súper. es un gesto muy amoroso, el saludo cordial, ah, o decir cuando se encuentra, profesor, te quiero mucho, te extraño. Mm, Recibir mensajes así, sí, pero solucionar problemas. sí, Si el profesor no está en horario laboral, intentamos evitar, y creo que eso es en diferentes funciones también. Tal vez incluso vale la sugerencia si encontramos incluso un médico, por ejemplo, en el súper, no intentemos una consulta. Así como con el profesor, tampoco sí. intentemos ahí en un ambiente inadecuado solucionar problemas. Así es. Muy bien, hay mucho más que hablar. Es un tema muy amplio, pero ya hemos, creo que, mencionado muchas cosas que nos pueden ayudar a empezar este año escolar en buena manera como padres, como instituciones educativas. Gracias, Norton. Y siempre tenemos el hábito aquí del programa cerrar con una música de fondo y tener un tiempito de oración donde quiero pedirte si estás dispuesto a orar por estos oyentes que nos acompañan, especialmente hoy pensando en los padres, en las instituciones educativas, los profesores, los directores, orar por un buen trabajo en conjunto, que las familias puedan ser beneficiadas con una buena educación y los profesores, los que trabajan en las escuelas, también puedan tener éxito en su trabajo. ¿Puedo pedirte para orar? Sí, Vamos a orar. oramos. Gracias, Señor. Nosotros te damos porque nosotros tenemos instituciones educativas en nuestro país. Gracias, Señor. Nosotros te damos por cada docente que asume esa función también en ese año 2026. Y tú sabes, Señor, mejor que nosotros cuáles son los desafíos de cada uno. Tú sabes el desafío de nuestro oyente hoy y te pedimos que estés nos dando tu discernimiento, tu sabiduría. Escuchaste o sabes mejor que nosotros todos los desafíos que tenemos con el avance tecnológico y cómo nosotros, profesores, por un lado, debemos manejar esos recursos. Por otro lado, también como los padres deben guiar a sus hijos en el manejo de recursos tecnológicos. Señor, también sabemos que solamente podemos lograr el éxito escolar si trabajamos juntos, padres y docentes. Muchas veces vemos las situaciones de otras perspectivas y buscar el equilibrio es lo mejor, y te pedimos que estés nos orientando también en eso. Ayúdenos como padres a confiar en los docentes de la institución educativa donde están nuestros hijos. Ayúdenos a tener un buen contacto con los docentes. Por otro lado, también te pedimos a los docentes que estés nos ayudando como docentes a ser justos y misericordiosos, a estar abiertos a una conversación, a un tiempo de calidad con los alumnos, pero también que sepamos poner los límites donde deben ser puestos. Ayúdenos a juntos como padres y docentes a tener una buena comunicación y buscar juntos lo mejor para los alumnos. Ayúdenos
para que los padres, como padres, podamos mostrar interés a nuestros hijos, como docentes que podamos prepararnos bien para las clases y dar nuestro mejor para los alumnos. Te pido por tu bendición, tu cuidado a toda la comunidad educativa, padres, docentes, principalmente a los alumnos, que estés acompañando a cada uno de nosotros también en ese año 2026. En tu santo nombre. Amén. Amén, así es. Bueno, Norton, se nos fue la hora. Muchas gracias por aceptar la invitación y también compartir. Te deseamos muchas bendiciones y éxitos en el trabajo en el Colegio Indígena Yalsanga. Y Dios mediante volveremos a invitarte en algún momento más tarde. Muchas gracias por la invitación y gracias al oyente por escucharnos. Así es, querido oyente. Así terminamos este programa. Tenemos ahora, una semana donde vamos a, luego el próximo sábado, volver a hablar sobre el Día de los Enamorados. Así que te invito a también participar el próximo sábado. Desde aquí ya me despido, deseándote bendiciones para el fin de semana, a ti, tu familia, tu vida. Que Dios te bendiga y que puedas crecer también como persona en todo este desarrollo de la escuela. Que Dios te acompañe a ti y a tu familia. Bendiciones.